Hola y bienvenidos a este capítulo especial que es un recuento, o mejor una presentación de la segunda temporada. Y tengo el honor y la alegría de presentarles a mi anfitrión que nos acompaña el día de hoy, Jaime Andrés, director ejecutivo de Más Bosques, quien me acompañará en este set que instalamos en un hotel para presentarles esta segunda temporada. Jaime, qué alegría que estés aquí. Hola Liz, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para todos los que nos vayan a escuchar en este podcast. Y como tú lo decías, ese es un resumen de esta temporada de podcast que queremos mostrar qué hay detrás, quiénes son las personas que están detrás de esa gerencia, de esa dirección, de esos emprendimientos y también de esos líderes que han marcado la historia de Más Bosques y este cuento de conservación. Y a propósito de quién hay detrás, Jaime, pues hoy aquí detrás tenemos un montón de personas que son aliados y que además son protagonistas de estas historias de conservación. Está nuestro equipo también de Más Bosques. Y lo que les contaba, instalamos este set hoy en un hotel porque quisimos hacer parte también este recuento vivo. Queríamos tener a todos nuestros protagonistas aquí, que en un momento también nos van a acompañar para recordar esas conversaciones que nos inspiraron. Ahí tenemos tintico de San Francisco, yo creo que Tomemos de San tintico. Francisco. Ya no me iban a dar tintico. Ya todos les hemos dado. Que es un café, que más que iniciar las conversaciones con café, que es algo tradicional, que es algo autóctono de los colombianos, y que eso también es una forma de apoyar esos emprendimientos de nuestras familias, que lo que buscamos nosotros a nuestras familias campesinas es darle alternativas a partir de la conservación y también el fortalecimiento de sus actividades productivas. Así que salud, tintiao. Salud, salud. Historias de conservación. Jaime, hablemos de conservación. ¿Por qué historias de conservación? Porque es que la conservación, y cuando empezamos, uno encuentra los inicios de lo que es Más Bosques. Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques nos llevan a la necesidad de que tenemos que salvaguardar. Y nosotros hemos siempre sido muy reiterativos en que tenemos que conservar, pero también tenemos que conservar a las personas, a nuestros campesinos, a nuestro Rigoberto, a doña Elisa, a Lorena, al mono, que representan ese sector social, a ese campesinado, esa ruralidad, y que para nosotros ver que hoy en día se habla de cuidar y proteger, y también, como va a adelantar un poquitico, decía Luis Fernando en su podcast, cuidar el medio ambiente es que lo urbano depende de lo rural, y que debemos cuidar las aguas, debemos cuidar los bosques, debemos cuidar la naturaleza. Y cuando nace Más Bosques como esa entidad, hoy coge mucha fuerza, y todos los proyectos que uno ve tienen que ver con temas de conservación y de protección del entorno. Y ahí es donde nosotros, con el propósito que tenemos de ser ese puente, que a través de alianzas logramos la protección de la naturaleza, ve uno materializado lo que fue la corporación o los inicios de la corporación y lo que hoy tenemos como corporación, ¿cierto? Como esa institución aliada al sector empresarial, al sector público, para que los proyectos lleguen de manera directa a las comunidades y que la conservación sea tenida en cuenta como un proyecto productivo. Y vamos a iniciar ya de una vez, vamos a iniciar con ese primer capítulo de un líder que pues nos habló del bosque, que nos adentró también en su pasión como botánico y nos enseñó a ver también la vida como parte de la naturaleza. Vamos a ver entonces el primer capítulo, partecita del primer capítulo de esta segunda temporada con Alejandro Henao. La sociedad mecanicista en la que nos montamos hace más de 200 años con la Ilustración nos disoció de la naturaleza. Plantas, bosques, ecosistemas, toda la biodiversidad misma de la que estamos hermanados por principio cósmico, ¿sí?
debe recordarnos que venimos, somos y que hacemos parte de ella. Si nosotros no atravesamos este camino al reconocimiento que somos naturaleza, no simplemente nos servimos de la naturaleza, somos naturaleza. Y hay que atravesar ese camino para poder cambiar las actitudes frente a la naturaleza. Si tenemos ese cambio profundo, interno, espiritual, emocional, cambiaremos nuestra actitud frente a la naturaleza como un todo. Bueno, Alejandro, ahí veíamos esa parte que también quisiera. Estoy leyendo un libro que es de Karen Abson, me lo regaló David Escobar, Naturaleza Sagrada. Y hay una parte muy bonita de ese libro que dice que más allá de cambiar nuestros hábitos, debemos cambiar nuestras creencias para lograr cambiar lo que realmente necesitamos de la naturaleza. Y tú en el podcast lo manifiestas. Hacía una reflexión antes de sentarme aquí con ustedes, y es años atrás, Mane, y quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones en Mane, bien habríamos podido simplemente hacer nuestro aporte de compensación, la debida diligencia, el debido proceso. Hacemos el aporte de compensación y nos quedamos de brazos cruzados diciendo, estamos muy bien, cumplimos. O bien, podríamos estar atravesando estos caminos y tener conversaciones que van más allá y que lo que buscan, y es la segunda parte de mi reflexión mientras estaba escuchándolos, por un libro que venimos trabajando en un grupo de amigos de aprendizajes compartidos, donde estábamos tratando de discernir un poco acerca de sabiduría, conocimientos versus sabiduría. Sabiduría entendida como, hay una frase que me encanta que dice, la sabiduría no se enseña, sino que se comparte. Y yo voy a tratar de responderte a través de esa expresión, es por lo que ustedes están haciendo, al darle voz, al darle micrófono y la posibilidad de expresar a una cantidad de campesinos y personas que han tenido experiencias directas de lo que significa ser y hacer conservación y tener plena conciencia de la conservación, es precisamente compartir sabiduría. Entonces, a tu pregunta es ¿qué veo en Más Bosques y qué veo en ese grupo humano que aquí compartimos conversaciones y ustedes que facilitan este espacio? Es que ustedes han sido gestores y facilitadores de un intercambio de conocimientos que después de los aprendizajes se van convirtiendo en sabiduría. Muchas gracias por estar aquí. Qué rico que podamos lanzar esta segunda temporada y que nos acompañes. Muchísimas gracias a ti. Te faltaron infidencias. Es decir, Liz debió haber contado que se metió una semana antes en mi oficina, sacaba cajones queriendo, decía, entender y saber quién era Alejandro. Cuando yo digo sacaba cajones, eran cajones de mis pensamientos. ¿Y usted quién es? ¿Y por qué? ¿Y qué hace? ¿Y por qué tiene una mochila? Nada, ¿por qué tiene una mochila? Muéstrame que tiene la mochila. Muéstrame, mamá, ¿qué tiene? Necesito saber. Y la verdad, yo creo que eso facilitó. No es fácil, debo reconocerte y reconocerles, pues, no es fácil hacer esta mezcla de conversación. Estamos enseñados a conversaciones institucionalizadas, ¿sí? Libreteadas muchas veces. Y ustedes han querido ir un poco más allá, tú has querido ir un poco más allá a la profundidad del ser, y lo vi, tuve la oportunidad de compartir contigo algunos otros espacios, luego salimos a un bosque bellísimo, que se ha vuelto un modelo que quiero que repliquemos en la organización en Mane. Bueno, y así como Alejandro, Jaime, pues también tenemos otros protagonistas, ¿cierto? Nos fuimos del jardín interior de Mane a una representación de un gremio en toda la región, que además hace una mujer. Nos fuimos a conocer una historia que nos conectó la voz con el corazón. Una mujer que también nos enseñó y nos permitió llegar adentro, nos permitió llegar a su corazón y nos permitió, Jaime, tener un relato muy bello también de liderazgo femenino. ¿Tú lo escuchaste? ¿Qué tal? Sí, claro. Conocer esa parte humana, en este caso de Carolina, me parece súper enriquecedor. Entender ese rol de la mujer en el contexto de la sociedad, no una necesidad de tener equilibrio, sino que ella lo manifestaba. La mujer tiene un rol de conciliar, de
de unir con el amor, con la ternura, con ese don que tienen las mujeres en esta sociedad donde cada vez hay más discusiones, cada vez hay más polaridad frente a las ideologías, frente a lo que creemos. Yo creo que ese rol lo plasma ella en lo que es ella y es en el rol que tiene ella como directora de la Corporación Empresarial del Oriente. Entonces, muy bonito, y también en conocer esa parte humana de ella también fue muy, muy interesante saber cómo está ella y que es una bendición tenerla aquí con nosotros. Y que tal vez eso fue lo que vino a enseñar esto también, ¿cierto? Que estamos hechas de un sinnúmero de capacidades, de talentos, pero a la vez de intuición, de sentimientos, y que si somos capaces de trabajar en ese equilibrio, pues vamos a poder aportar mucho más, porque tenemos el conocimiento, la lógica, la racionalidad de esa energía masculina, pero a la vez también dejamos aflorar eso que nos da el femenino, que es magia, que es cuidar, que es el bienestar, que es apaciguar. ¿Cómo se vio ahí, Caro? Emocionante. Después de esa conversación, de soñarnos eso, de cuando llegaste a la oficina, decir, quiero saber quién es Carolina, y te encontraste de pronto con una historia que no te ibas a encontrar, pero tenés una magia y un arte para sacarle a uno hasta lo más íntimo. Sí. Y quedó plasmado. Yo creo que quedó una conversación muy Carolina. Pero lo que más me gustó es la esencia de la mujer, lo que haces énfasis en ese podcast. La esencia de la mujer, donde el hombre, por más que uno quisiera, no vemos las cosas como lo ven ustedes. Cuéntanos un poquitico, Caro, frente a ese rol de la mujer en este tema del liderazgo. Yo creo que nos debemos ese trabajo personal de encontrar esa esencia que nos hace tan valiosos, y que esta humanidad, esta sociedad necesita que afloremos la esencia. Muchas conversaciones, como lo digo ahí en el podcast, internas, que a veces uno en este afán y en este piloto automático no tiene la posibilidad de hacerlo. La principal, que es con uno. Es con uno la conversación, uno le da mucho miedo a eso, mucho, entrar a esas profundidades, pero al final encontrás muchas herramientas que te muestran que necesitamos decir, oiga, hay momentos de tristeza y es normal. Y necesitamos. Y los necesitamos, y hay momentos de llorar, y hay momentos de efervescencia y de alegría suprema. También vale reír, también vale celebrar. Reír a carcajadas. Y sobre todo en este tema de la mujer, que he sido muy cuestionadora, porque claro, en este rol, entonces rol directivo, entonces, entonces tú qué dices, entonces las juntas tienen que ser 50-50, y entonces los espacios hay que buscar que siempre haya como esa paridad. La ley de cuotas. No, la ley de cuotas, no. Yo creo que lo que he tratado de mostrar, y lo que le he dicho a mis colegas y a mi equipo, que es un gallinero, son más mujeres y 3 hombres, la minoría son los pobres 3 especialistas. En Más Bosques también, en Más Bosques también somos, hay matriarcado. Lo que yo les decía es, tenemos un reto más grande, y es no desde esa lucha de equilibrio, de cuota y de paridad de género, sino de lo que podemos sumar a esas conversaciones si estamos conectadas con la esencia de ser mujer. Caro, muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Gracias, porque Una también... mujer mágica. Sí. Muchas gracias. Y también a través de tu voz nos permitiste también reconocer en nuestra segunda temporada otras voces, y que también queríamos llegar a otros líderes que también hacían parte del corazón de Más Bosques. Llegamos a un aliado de años, Jaime, uno de nuestros primeros aliados con uno de los programas Banco 2. Yo recuerdo que conversando mucho sobre esta producción el año pasado, tú me decías, Luis Fernando Uribe Cacaraca. Así es. Y bueno, es una persona supremamente inspiradora que creyó en Banco 2, cree en Banco 2. Y para nosotros es un validador fundamental de lo que es la estrategia de sostenibilidad a través de Banco 2. Les presentamos el 3er capítulo de Luis Fernando. Es que esta compañía sin agua no vive. Es que usted y yo sin agua no vivimos. Y eso hay que cuidar. ¿Y dónde está el agua? En Medellín. Medellín no hay agua.
El agua está en todos esos bosques donde mínimamente nosotros hoy protegemos. Bueno, ahí va con su problemita, pero usted siempre nos dice que hay que hablar de sostenibilidad para que se le vaya aflojando ese dolor, esa es la sostenibilidad de ahora. Ahí está la sostenibilidad. Luis Fernando, como lo decía ahorita, totalmente motivador, ¿cierto? Para Más Bosques Cacaraca para nosotros ha sido un validador. Siempre que queremos mostramos la cara de Cacaraca como esos aliados fundamentales donde creyeron, son de los primeros que creyeron en este cuento de Bancos, y usted lo manifestaba, es que sin agua no podemos vivir. Y ahí quiero que nos ahonde sobre la necesidad que tiene lo urbano y lo rural, y que dependemos netamente de la ruralidad, ¿cierto? Así es. Cuéntenos, como siempre nos lo ha contado, con esa pasión y esa alegría cuando hablas de sostenibilidad, que dices, la sostenibilidad hay que sentarla y hay que hablarla con todos los actores. Sí, claro, Jaime, gracias. Primero que todo, pues ustedes saben, gracias por invitarnos y le decía yo ayer a Liz que siempre estamos atentos a lo que ustedes nos necesiten. Y ya que estamos hablando del agua, el agua es fundamental. Pero no de ahora, es de toda la vida. Toda la vida. Porque el agua es vida. Y yendo al sector de donde vengo, donde laboro, que me apasiona, es fundamental tener un recurso como el agua, pero no para gastarlo, porque lo hemos conversado muchísimas veces, es para cuidarlo, es para protegerlo. Cuando hablamos de la nueva ruralidad y los desplazamientos y todas estas cosas, 4 o 5 minutos le dije yo a Liz y te decía, es que no hay tiempo hoy para hablar de lo que son los recursos y la nueva ruralidad. Y te decía yo, el agua. Es que hoy las nuevas generaciones creen que el agua está en la llave. Están muy engañados. No. El agua está en el campo, el agua está en los montes, el agua está en las llanuras donde nacen, donde hay vertimientos naturales. Esa es la que hay que cuidar, porque hoy hablamos de sembrar agua. Así es. Pero ¿por qué en vez de proponernos o de tener en mente venir a crearla, si ya está creada, ¿por qué no la cuidamos? Y ahí fue donde me enamoré de Más Bosques. Y comenzamos. Y todos los días es lo primero que nosotros presentamos al presupuesto, es el presupuesto de esta familia de Más Bosques. Y el día que haya hay que crecerlo, porque el agua hay que cuidarla. Así Nosotros no cuidamos. Y eso, Pero ellos sí. cuando escuchamos a Luis Fernando y nos llevó a las familias y decimos, o sea, ¿cómo no vamos a tener en nuestra segunda temporada a las comunidades? Pues, o sea, tenemos. Es la razón de nosotros. Total. O sea, que en todas nuestras temporadas vamos a tener de todo. Eso lo decidimos. Eso lo decidimos en la van porque ahí tuvimos muchas conversaciones. Luis Fernando, muchas gracias. Muchas gracias. Les deseamos mucho éxito en la intervención. Vas a quedar muy bien, peligrosamente bien. Imagínense. Entonces, desearle mucho éxito. Luis Fernando. Ya, terminando. Muchas gracias con ustedes. Nada, economía circular. Vamos a de lo que se va a desechar sacamos algo nuevo. Siempre. Así es. Muchas gracias. Escúchenlo, por favor, nuestro tercer capítulo. Muchas gracias. Vámonos al cuarto capítulo. Vamos a presentarles a Javier Valencia González, al director general de Cornare. Y algo muy bonito que él decía en su podcast es que descubrió la esencia estando en Cornare. Ese comunicador apasionado de la naturaleza, de sentarse con los campesinos, entender lo público, lo privado, las comunidades. Y es un podcast muy interesante donde también descubrimos el ser humano que hay. Vamos a ver el episodio, partecitas, fragmentos de Javier Valencia, y le deseamos una pronta recuperación y que nos escuche en donde esté. Donde esté, que le llegue la energía. Y biodiversidad con la gente adentro es que si bien tenemos esta riqueza
natural, esta riqueza hídrica, esta riqueza en flora, en fauna, en cada una de nuestras potencialidades naturales, nada tendría sentido si no le damos oportunidades a la gente, si no les damos oportunidades para que ellos estén al interior de esas grandes reservas, si no les generamos compromiso, apropiación. Por supuesto, reconocemos todo lo que están haciendo por nuestro territorio. Bueno, entonces darle también los agradecimientos a Javier y seguimos, Jaime, en esa búsqueda. Llegamos a una historia que tiene todo el sentido en esta conversación, en esta segunda temporada. Llegamos a una familia en el municipio de San Rafael. Les decía ahorita, tiene todo el sentido porque resulta que ellos también son una empresa, pero son comunidad y son una familia Banco 2 de las primeras que tiene todo, o sea, esas familias que uno dice, qué rico verlas, qué rico saber de ellas, porque además son juiciosos, tienen un bosque precioso, Es que donde los sembraron, coja ay, me sembraron en una cancha de persona fútbol, que escribe árboles. novelas, ahí hay un corintellado de separación, de unión y Total. todo en torno a la conservación. El encuentro de dos mundos. El encuentro, así se llama Sí. ese título. Lore nos dio el título. Y los invitamos a escuchar porque es una historia de amor que Banco tuvo ahí su amalgama que los trajo y los... Su y junte. junte. Sí. Entonces, me invitáis a escuchar, igual que todas las anteriores, pero y cada cual tiene su esencia, ¿cierto? Sí. Como es esta, de entre... Cada uno entre es los- especial. entre los dos mundos. Sí. Vamos a ver entonces ese capítulo del encuentro de dos mundos con Lorena Duque, cofundadora de la Reserva Zafra. Como por ejemplo yo desde mi formación, pero siendo citadina, cómo hablarle a los campesinos sin tener la experiencia real de vida. Y el mono en su vida campesina y rural, siempre pensando cómo producir y vivir en el campo, pero sin agotar la naturaleza, sin hacer una explotación como fuerte y permanente. Y esa pregunta nos unió. Y por eso cuando decidimos hacer pareja juntos, también dijimos, vamos a ver si es posible vivir en el campo con dignidad. Y es posible, Lore, es posible. Ha sido posible todos estos años, con dignidad y con amor, muy bonito. Es muy bonito estar aquí y poder contar esta historia también. Ay, Lore, para nosotros también lo fue. Lo conversábamos con el equipo. Fue una de las locaciones que más hermosas nos pareció. Recuerdo que cuando te pusimos los audífonos, dijiste, ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y es que amplificamos todo el sonido de Zafra. Teníamos al mono tití, no al mono, sino al mono tití. Dos. Realmente. Salte los dos. Teníamos al mono tití, a las familias de los monitos titís, al bosque detrás. Entonces Lore decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué escuchabas ahí amplificado? Es ese hogar que para ti ha sido un hogar de años. Sí, es muy bonito. Muchas veces uno cuando vive en ese entorno de bosque que lo está cuidando todos los días, pero que a la vez es su espacio de vida, su casa, a veces uno pierde la perspectiva. A mí me encanta cuando me ubico en distintos lugares porque vuelvo a descubrir en la Zafra y en ese bosque todo lo bello que hay. Entonces, a veces uno en el día a día y haciendo tantas cosas se le olvida la esencia de lo que está cuidando. Y cuando tengo oportunidades como esa o como que me siento en una sillita por ahí a tomarme un cafecito y miro el bosque, digo, ay, ha valido tanto la pena todo lo que hemos hecho estos años. Lore lo decía en su podcast, a través de Banco 2 ayuda a consolidar un proyecto empresarial. Ella es una gran empresaria de una reserva muy importante en donde se converge la conservación, el desarrollo de proyectos productivos y llevar a cabo un proyecto de turismo de naturaleza que lamentablemente el mono no nos pudo acompañar porque están allá. Pero ¿será que algún día va a venir al país del mono? Y eso es lo que queremos nosotros, porque ellos reciben ahora un incentivo por pago por servicios ambientales por su reserva y tienen su fuente de ingresos a partir del proyecto turístico, ¿cierto? Que lo vean como una dificultad y en su podcast también lo dice, tenemos que hacer parte de la solución, no nos podemos quejar, hagamos parte de la solución y demostremos que se puede hacer turismo de manera sostenible y consciente, ¿cierto? Sí, convertimos al turismo en una oportunidad también para acercarnos a los visitantes y generar en las personas
una inquietud frente a lo importante que es conservar el territorio, conservar la naturaleza y interactuar de forma positiva con ella. Entonces, si usted va a la zafra, eso es lo que va a encontrar. Venga, hablemos sobre la responsabilidad que todos como habitantes del mundo tenemos de cuidar este planeta y cuidar la vida. Muchas gracias, Lori. Éxitos con los podcasts y vamos a escucharlos y a Vamos a promoverlos escucharlo, entre todos. promocionarlo ¿Cómo entre es? todos. Bueno, y de Lorena, Jaime, nos fuimos a el último capítulo, que no iba a ser el último capítulo de esta temporada, sino que iba a ser el capítulo que abriera la tercera temporada. Fue un capítulo muy especial, como todos también. Digamos que este tiene otras condiciones de logística que nos implicaron ir a conocer a nuestra invitada del podcast, que fue Cruz Elisa Buitrago, al Porvenir, al cañón del río Melcocho, y que además también fue posible gracias a uno de los aliados del podcast, a Mani, que también nos hizo posible esa ida hasta allá, pues el desplazamiento logístico de 4 horas de camino que nos llevó al Porvenir, al cañón del río Melcocho. Y bueno, y sin más preámbulos, veamos este episodio. Les presentamos a Elisa Buitrago, que para nosotros es muy importante porque además nos lleva al origen de Más Bosques. Nos cuenta eso de lo que estamos hechos, de por qué nos conformaron, Jaime. A usted también le recordó, usted que lleva años en esta organización, nos recordó por qué nacimos. Ahí está Elisa. Enamorada estuve siempre, y no solamente del territorio, sino de todos quienes lo habitaban, porque aquí toda la vida ha sido la dinámica. Llegas a una casa, es como llegar a tu casa. Te ofrecen lo que hay y las casas son de puertas abiertas para todos, para cercanos, para lejanos. Siempre ha sido así esa dinámica. Entonces, claro, eso cultiva el amor, que finalmente es lo que mueve al ser humano. Elisa nos llegó al corazón y a los oídos a través de las historias de líderes, lideresas, de amigos, de familiares, de algo sucedía en los cañones, algo sucedía en el Porvenir y una mujer estaba detrás de lo que estaba sucediendo. Era una lideresa que se echó al hombro a su comunidad para sacar proyectos, para sacar su visión de territorio. Y ella con Juan Pablo, con Marisol y con Lucero, que volvieron después de estar 11 años en España, exiliados por conflicto armado, en donde le tocó dejar de un día para otro todo e irse del cañón de donde ella es, de donde es Rigoberto. Y como tú lo decías, Lucero era la mayorcita y le tocó vivir, y Juan Pablo y Marisol no tanto, pero el haber salido, eso para usted fue un antes y un después, ¿cierto? Que marcó su vida. Cuéntanos un poquitico de esa historia, doña Elisa. Bueno, sí, un antes y un después, pero también él lo manifestaría una muerte y un resurgimiento a la vida. Porque el exilio es eso, es morir en vida. Siempre lo hemos dicho los 5 cuando nos sentábamos en el exilio a hablar del tema. Decíamos eso, ¿qué es el exilio? Por Dios, ¿qué es lo que nos está tocando vivir? Es una muerte. Y también para los que no conocen, Cruz Elisa fue presidenta de la Junta de Acción Comunal del Porvenir, y la Junta de Acción Comunal del Porvenir, junto con otras 24 instituciones, hicieron parte de lo que hoy es Más Bosques. Y ese liderazgo de ella fue impresionante, sigue siendo impresionante, porque es una persona totalmente que reconoce el territorio, y uno estando allá conoce ese liderazgo que tienes, Elisa, y que es admirable. Cómo piensas en la gente, y algo que decía Liz, en el amor. Tú siempre lo enmarcas en el cariño, en el amor, en llevar, en enseñar. Hablando del amor, fue lo que tratamos de conservar. Estando en el exilio fue lo que nos sostuvo unidos, el amor entre nosotros 5, respetándonos como individuos, pues particulares, con nuestras particularidades. Pero el amor aquí también lo he visto manifestado hoy. De todos los que han participado de esta versión del podcast, no han hecho eso, sino manifestar el amor. Y en los tiempos de la guerra lo que más nos dolía era que se deshumanizaba. Todas estas acciones violentas eran desde la deshumanización y desde el desamor. Entonces, el ejercicio de humanizar todos estos acontecimientos cotidianos que nos tocó vivir y humanizar
desde el amor, y es lo que han hecho. Por ejemplo, Alejandro decía, es que nosotros no habitamos un territorio, nosotros hacemos parte del territorio. Recuerdo que esa vez conversábamos también con Marisol y Juan Pablo y reconocían precisamente en ti a esa mujer más allá de la mamá, y que llegaban al pueblo y todo el mundo decía, o sea, los conocían a través de ti. Eres una líder semilla, yo te lo decía también en ese podcast, qué rico que volviste a esta región, qué rico que volviste a esas montañas, qué rico tenerte nuevamente en Más Bosques. Y que se sintió su ausencia en el territorio, eso se sintió, y que gracias a Dios la tenemos nuevamente aquí con nosotros. Gracias a Dios, y gracias a Dios por esta juntanza. Yo siempre he dicho, las juntanzas son necesarias, y al principio hablábamos de alianzas, y eso fue lo que vimos los campesinos del Cañón del Melcocho, cuando se ejecutó el proyecto de manejo sostenible de bosques, que necesitábamos aliados en las cabeceras municipales, en las instituciones, porque nosotros no tenemos las destrezas necesarias para hacer el uso y manejo adecuado de los recursos naturales. Y por eso fue que le apostamos a la constitución de Más Bosques, y por eso fue que estamos en Más Bosques, sabemos muchos usuarios en el cañón. Muchas gracias, desde el corazón y desde el amor. Así es. Nos veremos nuevamente, Lisa, para recorrer esas montañas y cruzar a Río Verde Los Venados, que además tenemos una caminada pendiente. Ya hay muchos años no la hago, pero es hermoso. Sí, eso nos dijeron, que habían unas montañitas que hay dolor. Vamos a invitarlos a ver todo el recuento de esta segunda temporada, y de esta manera despedimos este capítulo, Jaime, Lisa, recuento, pero que también es presentación de esta segunda temporada. No sin antes agradecer al equipo que lo hace posible, a esos coequiperos con los que conversábamos en las van, con los que recorríamos, con los que nos pensamos este evento, porque como les contábamos en un inicio, tenemos público aquí, quisimos invitar a estos protagonistas para que también se conocieran entre ellos, a sus equipos, a nuevos aliados, a nuestro equipo de Más Bosques, para que también conozcan lo que estamos haciendo, lo que hace parte de nuestra esencia como organización. Muchísimas gracias. Sin equipo, si no hay equipo, esto no sería posible. Jaime, a ti también por creer en nosotros, por creer también en este equipo y por también inspirarnos a hacer lo posible. Entonces cerramos con ese teaser final. Muchas gracias.